las cosas que pasaron muy interesantes fue cuando nos empezamos nosotros a cambiar los conceptos. Nosotros empezamos a mencionar algo muy importante. Dijimos, la diabetes es una enfermedad donde hay deficiencia en la producción de insulina. Eso era como que un criterio muy, muy bien establecido, ¿verdad? Y por eso muchos medicamentos como la tolbutamida, como la glibenclamida, ¿verdad? Fueron aparentemente la solución para este tipo de situaciones. Sin embargo, y siguen siendo, ¿no? Y siguen siendo, ¿no? Los análogos precisamente al péptido similar al glucagón, pues es exactamente lo que están haciendo. Seguir estimulando al páncreas para poder producir insulina. Aquí la pregunta más importante es, ¿y cuándo le hemos medido la insulina a un paciente con diabetes? Si yo no le he medido la insulina a un paciente con diabetes, ¿por qué digo que le hace falta insulina? Si nunca le he medido la insulina, lo que le estoy midiendo es la glucosa. Ahora, si yo no le estoy midiendo la insulina, ¿verdad? ¿Por qué estoy seguro que lo que le está pasando al paciente es que le esté faltando insulina? ¿Por qué le doy tratamientos que generen estimulación de producción de insulina por parte del páncreas? Porque sigo haciendo esa parte. ¿Me explico? Esa es la parte como que más interesante que tenemos nosotros que entender. Cuando nosotros empezamos a medir los niveles de insulina al paciente con diabetes, pues nos llevamos una sorpresa, ¿verdad? Nos llevamos la sorpresa tan grande de que realmente sí había suficiente insulina en la sangre del paciente. El problema es que la célula no la podía ocupar. Y esto es lo que nosotros conocemos como resistencia a la insulina. Me explico, a este problema tan severo. Entonces vamos a ver que realmente para nosotros es muy importante entender que el problema no está solamente en la producción de insulina, que podría ser, pero por eso hay que medirla. Ahora, hay que entender algo que es muy importante. ¿En qué momento estamos tomando al paciente de su patología, verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando este tipo de medicamentos que son secretadores de insulina exprimen al páncreas para producir insulina? ¿Verdad? Bueno, pues lógicamente se forma una diferencia precisamente de concentraciones y por eso es que quizás la insulina pueda estar entrando al paciente, pero por una diferencia de concentración en la sangre. Pero pregunta, es como si dejáramos la licuadora prendida todo el día, pues va a terminar por quemarse. Es lo mismo que le pasa al páncreas. El páncreas es una glándula y la sobreestimulación de una glándula, pues produce precisamente que las células empiecen a tener daño, ¿verdad? Que se agote lo que llamamos reserva funcional en la célula, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que por eso es que al paciente, después de 4, 5, 7 años, pues el medicamento ya no le hace, ¿no? Ya no tiene efectividad, porque ahora sí de verdad ya no está produciendo insulina, pero no fue el principio. No fue el principio, o sea, en un principio sí tenía insulina, pero no se estaba captando por parte de la célula. Eso es lo que le llamamos resistencia a la insulina. ¿Me explico? Entonces el problema tiene que ver desde el criterio. Por eso mucha gente que le hace pruebas al paciente dice, mira, no tiene mucha insulina el paciente, es como si fuera una diabetes tipo 1. Pero como la desarrolló después de la tercera década y tiene características metabólicas, es una diabetes tipo 2. Entonces, ahí donde se dice es la diabetes 1.5, pero es una mala interpretación a todo esto. ¿Por qué? Porque lógicamente los procesos por los cuales se está desarrollando la enfermedad, pues son pocos conocidos, ¿verdad? Si nosotros regresamos a nuestro principio inicial, decimos, es que mira, resistencia a la insulina. Y cuando preguntamos por qué resistencia a la insulina, entonces se dice, es que es una causa desconocida. No, no es que sea desconocida, es que es mal interpretada. Es que vamos a entender que todo tiene que ver con algo muy importante. La propia nombre, ¿verdad? O el propio nombre del padecimiento en general, que es una enfermedad metabólica. Si yo entiendo que una enfermedad metabólica es aquella donde va a haber alteraciones en la producción de energía, entonces tengo que entender muy bien cómo se está produciendo esta energía. Y la energía celular, ¿verdad? Más importante que nosotros tenemos es la que se produce a través de la mitocondria, ¿verdad? Pero
vamos, esta no la podemos nosotros medir, no la podemos nosotros evaluar. Nosotros lo que podemos evaluar es la energía que se produce, ¿verdad? Y se comparte a través del potencial de membrana, que es, por ejemplo, lo que se mide en un electrocardiograma, ¿verdad? El intercambio precisamente del paso de iones, tanto de sodio como del potasio, lo que conocemos precisamente como la bomba sodio-potasio, ¿verdad? Va a desprender electrones que son los que van a nutrir precisamente la cadena de transporte de electrones y van a mantener el potencial de membrana mitocondrial para que se active el proceso precisamente de eh, alfa o beta oxidación, me explico, la producción de energía por parte de la mitocondria, pero repito, la parte esencial, la parte primaria es cómo está nuestra membrana celular. Esta membrana celular debe de mantener una carga electromagnética de menos 90 milivolts. Estos menos 90 milivolts, dijimos, se produce por el potencial electroquímico que genera el sodio, ¿verdad? 140 milimoles en el medio externo y solamente 14 en el medio interno, dándonos un gradiente de 10, ¿verdad? Yo divido 140 entre 14, me da 10. Y el potencial electroquímico del potasio, ¿verdad? 150 milimoles en el medio interno y solamente 5 en el medio externo. Si yo lo divido, pues me va a dar 30. Este gradiente es muy importante. ¿Por qué? Porque si este gradiente empieza a disminuir, ¿verdad? Si empieza a disminuir, bueno, pues entonces vamos a ver que la cantidad de energía libre disponible, ¿verdad? Para las funciones celulares va disminuyendo. Pero esto es muy importante. ¿Qué pasa si nosotros en la dieta empezamos a aumentar la cantidad de sodio a través de la dieta o de calcio? Porque también el calcio ha sido muy mal entendido, ¿verdad? Hemos rendido una pleitesía a veces peligrosa para la salud. Hoy ya, gracias a Dios, encontramos muchísimos artículos que nos hablan sobre exceso de calcio, ¿verdad? E infarto. Mire qué cosa tan importante, ¿verdad? Más bien, y cada vez que estamos permitiendo que el calcio aumente su concentración en el medio interno de la célula, estamos desplazando al magnesio tan indispensable para la producción de ATP, de energía por parte de nuestras células. Lo mismo que cuando estamos dejando entrar más sodio, estamos desplazando al potasio, indispensable para la producción de energía. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que este potencial eléctrico empieza a disminuir. Y si empieza a disminuir este potencial eléctrico, ya dijimos, primero y antes que nada, va a haber menos energía disponible, ¿verdad? Que esté nutriendo a la mitocondria. Pero también el oxígeno va a tender a ser a tener la dificultad de poder entrar. ¿De acuerdo? Hoy hablamos de una cosa que llamamos disfunción mitocondrial, ¿verdad? Sabemos que realmente la enfermedad es porque no hay energía, porque la mitocondria se está dañando. Y una de las características de la disfunción mitocondrial es precisamente la hipoxia celular, ¿verdad?